Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a esperar unos 5 minutos para mandar el quiz. ¿Ok? Buenas tardes con todos. Esperamos un par de minutos para mandar el quiz. Por favor, vaya entrando a la plataforma.
Chicos, se acaba de mandar el quiz, tienen 15 minutos, por favor.
Chicos, queda un minuto, por favor vayan cerrando, porque se cierra automáticamente. Ok, vamos a continuar con la clase. Eh, Solo nos quedan pocas clases y bueno, vamos a aprovechar el tiempo para finalizar el segundo módulo. Entiendo que esta semana que viene hay clases aún, ¿no? O sea, los parciales todavía son la siguiente semana, después de esta, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Bueno, algunos tenemos parciales el viernes, esto, pero sí, sí hay clases toda la semana. Por ahí leí un comunicado de que se podían posponer los exámenes o adelantar, o algo así. Eh, bueno, los del día 25 los han adelantado al 18, pero en un curso mío lo han postergado, ese examen del 18 lo han postergado para el 29. Así que supongo que sí, pueden postergar exámenes, los profesores del 18. Ah, ok, ok. Pero nosotros tenemos examen el martes. El El martes, martes, el el martes 22. martes 22, sí. Ya, ok. Yo creo que no habría problema. Entonces, eh, no sé, ¿qué tal les ha parecido la práctica uno? Relativamente fácil, ¿verdad? La práctica 2 va a ser parecida a esa. Básicamente toca los temas que estamos desarrollando. La práctica 2 creo que la voy a enviar el día de hoy y voy a dar 3 semanas para que la puedan, o sea, no voy a contar la semana del parcial. Va a ser enviada el día 3 de enero. Bastante tiempo para que puedan desarrollarla con tranquilidad, ¿no? Con respecto al quiz número 3, este sería el siguiente viernes y con eso estaríamos cerrando las evaluaciones de estos dos módulos. ¿Ok? El día de hoy vamos a hacer investigaciones geotécnicas, geológicas, parte uno y parte 2. Al final de la clase les voy a dejar un pequeño ejemplo aplicativo, un ejercicio que ustedes tendrían que resolver, ¿no? Y la siguiente clase lo podemos discutir. Los primeros 10, 15 minutos de la siguiente clase sería un pequeño taller en donde vamos a discutir cómo podemos enfocar este problema y solucionar este problema. Y las siguientes clases hasta el final, que serían la clase del martes y la clase del viernes, terminaríamos con caracterización de los materiales. ¿Ok? Entonces, ese es el plan que tengo para esta semana. Más bien, disculpen los inconvenientes que he tenido por el tema de repente no asistí, creo, a una clase un viernes y bueno, se atrasó bastante por el tema de que la programación es bastante ajustada. No sé si han reducido semanas, no sé, pero me parece que sí, porque de verdad como que a mí me parece eso, no sé si ustedes lo han comparado con el ciclo anterior, pero me parece que como que han reducido tiempo. Pero vamos a tratar de finalizar, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a enfocar básicamente, hemos ya pasado el tema de clasificación, hemos hecho una introducción con respecto al tema de presas, tipos de presas, qué materiales contienen las presas, ¿no? La clasificación de presas, que es algo muy importante, ¿no? Clasificación de riesgo, análisis de rotura, ¿no? Y ahora vamos a entrar a tallar ya más a temas más de profundidad geotécnicos, ¿no? Estamos empezando con el tema de investigaciones geotécnicas.
Le pongo investigaciones geotécnicas geológicas porque van amarradas estas dos ciencias, ¿no? La geotecnia no se desliga de la geología y la geología no se desliga de la geotecnia, ¿no? Siempre van de la mano. Inclusive cuando ustedes vayan a campo siempre tienen que ir de la mano con un geólogo, ¿no? Porque el geólogo les va a servir mucho a la hora de que ellos tienen un mayor conocimiento, siendo más redundante en el tema de geología, eh, y ustedes van a poder entender mejor el entorno, ¿no? Con este expertise. Pero vamos a verlo. Ahora vamos a entrar a tallar. Hoy día vamos a ver los niveles de desarrollo de los proyectos en una presa, planeamiento de investigación, qué preguntas nos deberíamos realizar a la hora de investigar. Técnicas de investigación geotécnica, vamos a ver todas las técnicas de investigación geotécnica que tenemos de una manera resumida. Si ustedes se dan cuenta, las técnicas de investigación geotécnica en una presa son las que conocemos en la actualidad para todo tipo de estudio. Y más se desenvuelven en una presa porque, como ya había mencionado, la presa es una de las estructuras geotécnicas más grandes construidas por el hombre. ¿Ok? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que pensar en todo, ¿no? No escatimar esfuerzos, porque si bien a veces las técnicas de investigación geotécnica nos demandan mucho costo, este costo en porcentaje con respecto al costo que demanda construir una presa es mínimo, ¿no? Pero muchas veces se nos encasilla en un cierto presupuesto el cual debemos de tener en cuenta, ¿no? A la hora de hacer estas técnicas, estas investigaciones, ¿no? Y he ahí el expertise que tiene el ingeniero geotécnico como para poder proponer investigaciones geotécnicas que son las necesarias, porque podríamos hacer una fantasía proponiendo un montón de investigaciones geotécnicas de todo tipo, pero no sería viable económicamente, ¿no? Ni sería una buena propuesta en caso ustedes quieran optar por ejemplo, ganar un estudio de estos. La mayor parte de los estudios, ustedes saben que son más enfocados a la parte económica, ¿no? Bueno, es técnica económica, pero en sí la mayoría de empresas actualmente en el rubro ofrecen casi el mismo expertise técnico, ¿no? A no ser que ustedes tengan, por ejemplo, un consultor con muchos años de experiencia, muy conocido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de empresas ofrecen el mismo expertise técnico y en donde difieren es en el tema económico, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos diversas etapas a lo largo de la construcción de una empresa, desde la etapa conceptual hasta la operación misma de la presa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Básicamente las he resumido en 5. La primera es la etapa conceptual y prefactibilidad. ¿Ok? En esta etapa no se dispone de mucho presupuesto para, eh, para realizar investigaciones. Es más, acá más va la parte de expertise. Aquí intervienen mucho los ingenieros geotécnicos con más experiencia, ¿no? Estamos hablando de ingenieros senior, 20 años de experiencia a más, ¿no? Entonces ellos, dentro de su expertise, proponen algunos diseños preliminares con los cuales se pueden tomar en cuenta para verificar si es que la presa va a ser viable o no va a ser viable, ¿no? Porque recordemos que estos son proyectos y se tienen que tomar en cuenta desde un punto de vista económico también, porque, por ejemplo, al Estado le va a salir más caro, ¿no?, hacer este proyecto en este lugar que en el otro lugar. Entonces tiene que verse, tiene que, tiene que pasar por una etapa conceptual y de prefactibilidad, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver dentro de, antes se le conocía como SNIP, ahora no sé, creo que no se lo conoce así, que es la evaluación de proyectos que tenemos con el Estado, ¿no? Y en general pasan por... Invierte ese área. Disculpa, Lizeth, creo que... Ah, no, que ahora se llama invierte, me parece. ¿Cómo se llama? Disculpa. No te comprendo. Invierte.p, me Ah, parece. invierte.p, claro. Invierte.p. Claro, pero yo entiendo que las etapas deberían ser las mismas, ¿no? No deberían haber cambiado, pero el sistema que se utiliza es otro de repente, ¿no? Ahora, ya pasando la etapa conceptual y prefactibilidad, más adelante vamos a ver en qué se diferencian la parte conceptual y prefactibilidad, pero si ustedes se dan cuenta, estamos ya ahondando más en el nivel de detalle del diseño que estamos realizando. Es decir, la primera etapa
tiene un nivel de diseño bastante bajo. El nivel de confianza del modelo geotécnico que nosotros hagamos en una etapa conceptual podrá tener un 30% de nivel de confianza nada más, ¿no? A medida que nosotros vayamos profundizando en la ingeniería, a lo largo de estas etapas, el nivel de confianza del modelo geotécnico se va a incrementar. ¿Por qué? Porque vamos a realizar más investigaciones geotécnicas, ¿no? Entonces, después de esta etapa conceptual y prefactibilidad vienen la etapa de factibilidad y la etapa de ingeniería de detalle, ¿no? En estas dos etapas es donde se inmiscuyen más los ingenieros de nivel intermedio y junior, juntos liderados por los ingenieros senior, ¿no? Que, bueno, ya tienen un equipo más armado, ¿no? Ya, bueno, se ejecutan más investigaciones geotécnicas, ¿no? Ya de todo tipo, ¿no? Que complementan, obviamente, las investigaciones que se han hecho en la etapa de prefactibilidad, ¿no? Entonces, ya el nivel de confianza se va incrementando y vamos llegando más al presupuesto que va a tomar la construcción de esta presa, porque acuérdense que desde la etapa conceptual no teníamos mucha certeza, ¿no? De cuánto era el margen, ¿no? O por así decirlo, el presupuesto que nos iba a tomar en cuenta, ¿no? Tiene un margen de error muy grande. A medida que vamos incrementando los niveles de confianza, este margen se va reduciendo y llegamos a un presupuesto, ¿no? Determinado, ¿no? Con lo cual ya se ejecutan, después de haber terminado estas dos etapas, ya en el nivel de factibilidad es donde se evalúa si realmente aquí en esta etapa es clave, porque acá es donde se evalúa si finalmente se va a llevar el estudio a un mayor nivel de detalle, ¿no? Acá, muchos proyectos mueren en la etapa de factibilidad. Es decir, algunos proyectos alcanzan la etapa de factibilidad, se evalúa económicamente si el proyecto es viable, ¿no? Y algunos no logran concluir este escenario. Es ahí donde se anula este proyecto y se culmina el proyecto. Es decir, no se llega a construir. Y, por así decirlo, un 30 o 20% de estos proyectos que llegan a la etapa de factibilidad superan esta etapa, llegan al nivel de detalle y bueno, ya se procede a la siguiente etapa, que es la etapa de construcción. ¿Ok? Entonces, ya en la etapa de construcción se culmina, por así decir, de, se culmina de ajustar el presupuesto, porque acordémonos que durante la etapa de construcción también se hacen cambios en el diseño y surgen muchas cosas durante la construcción del proyecto que hacen un cambio, ¿no? En el presupuesto y en la forma en cómo inclusive en algunos casos se ha hecho la ingeniería. Es ahí donde entran a tallar diversos entes, como por ejemplo el control de calidad de la construcción, el aseguramiento de la calidad de la construcción, ¿no? Diversos entes. No lo voy a explicar, pero son diversos entes. Y ya una vez que se terminó la construcción, pasamos a la etapa de operación, donde ya tenemos nuestra presa en funcionamiento y bueno, tenemos que tener personal en operación, ¿no? Que este personal usualmente es un personal que ya tiene experiencia en otras operaciones, no en la construcción. Es muy diferente. La ingeniería de construcción que de operación es totalmente distinta. ¿Ok? No hay que olvidarse de eso. Y la ingeniería o el diseño es totalmente distinto a la construcción. Entonces, son tres equipos totalmente distintos. ¿Ok? Muchas veces las personas, a medida que van incrementando su nivel de conocimiento, pasan por todas estas etapas, ¿no? Es ahí donde tienen un nivel de expertise alto y adecuado, ¿no? Es por eso que muchas veces se buscan estos tipos de profesionales, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí para pasarlo rápidamente. Ok, vamos a pasar. Acá tengo un poco más de detalle, a qué nivel de detalle llegamos en cada etapa. En la etapa conceptual y prefactibilidad, básicamente, se evalúan alternativas de localización de la presa, se marca una comprensión, bajo qué entorno geológico nosotros nos encontramos en la presa, ¿no? Se hace una revisión de la información que se tenga del entorno, ¿no? Por ejemplo, geología regional, clima, topografía, infraestructuras, pueblos cercanos, medio ambiente, fauna, ¿no? Entonces, todo esto se puede obtener a bajo costo, por así decirlo, ¿no?
a bajo costo de diversas fuentes de información gubernamentales o también no gubernamentales, ¿no? Entonces, con estas fuentes de información, si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo investigaciones geotécnicas, ¿no? No estamos haciendo, por así decirlo, perforaciones o algún tipo de investigación geotécnica avanzada. Simplemente estamos contando con la información que cualquier persona podría tener disponible, ¿no? En esta etapa del proyecto se suele realizar mapeos geológicos, ¿no? Como una primera herramienta de desarrollo, ¿no? Identificar, ¿no? Estos mapeos geológicos no toman mucho tiempo, algunos de ellos toman 2, 3 días al geólogo, ¿no? El geólogo lo que hace es ir a campo y mapear todos los depósitos que encuentra, las características geológicas estructurales, ¿no? Riesgos geológicos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? La existencia de fallas en la zona, etcétera, las cuales podrían determinar, por ejemplo, le llaman fatal flows, le llaman a estos tipos de condiciones críticas que podrían hacer que el proyecto no sea viable, ¿no? Entonces, en esta primera etapa es buscar esas condiciones críticas, ¿no? Buscar esos escenarios en donde nosotros tendríamos problemas en el futuro para desarrollar la ingeniería, ¿no? Ya las siguientes etapas, las etapas de prefectibilidad y factibilidad, ya se evalúan estas localizaciones, ¿no? Y que se habían identificado anteriormente, acá ya se evalúan, ¿no? Ya con un nivel de ingeniería más adecuado, se realizan mapeos de geología regional y local, se concluye finalmente en esta etapa, a partir de varias investigaciones geotécnicas, acá ya se suelen realizar perforaciones, calicatas, varias técnicas de investigación geotécnica, acá ya, en esta etapa ya se concluye cuál de las alternativas es más factible. Usualmente se hace un estudio de alternativas anterior a esta etapa para que nosotros podamos en la factibilidad darle a esta alternativa ya el estudio adecuado, ¿no? En esta etapa, pero muchas veces a este nivel de ingeniería llegan por ejemplo, dos opciones, ¿no? Por lo que se tiene que desarrollar la factibilidad de esos dos estudios, ¿no? De esas dos opciones. Entonces, es importante tenerlo en cuenta esto, porque en nivel de factibilidad es donde ya se hace viable estas alternativas, ¿no? Usualmente, en minería, el estudio de factibilidad viene acompañado del estudio de impacto ambiental, ¿ok? Eso es para que lo tengan en cuenta. Y conjuntamente con esos dos estudios, se proceden a establecer los permisos necesarios para que el proyecto propuesto sea viable o no sea viable, ¿no? Luego de esta etapa, vamos a la etapa de detalle, donde ya se hacen los diseños más a detalle, se incrementan las investigaciones geotécnicas a un mayor nivel de detalle y se realizan algo que no se había realizado anteriormente, que son las especificaciones técnicas, ¿no? Los documentos que vamos a necesitar para construir. Es donde se desarrolla, ¿no? Justo en esta etapa es donde se desarrolla, ¿no? Acá se suelen hacer ensayos de laboratorio, ¿no? Se suelen hacer, bueno, ensayos de laboratorio más a detalle, una gran cantidad de ensayos de laboratorio se suele realizar en esta etapa, ¿no? Si es que anteriormente no se hizo, ¿no? Ok, vamos a pasar. Ya el nivel de detalle de la construcción, el presupuesto, como le digo, acá se ajusta al 100%. Se tiene un asesoramiento geotécnico durante la construcción, es decir, que el geotécnico no es que la función del geotécnico acabe aquí en el diseño, en la ingeniería de detalle, sino que va más allá, ¿no? Durante la construcción se necesita un asesoramiento geotécnico, ¿no? Durante la construcción de la presa, ¿no? Para que se ejecute tal cual se ha diseñado. Es ahí donde intervienen, pues, como les digo, los ingenieros de aseguramiento de la calidad, que tienen, más que todo, son como el diseñador en campo, ¿no? Si es que hay algún cambio de diseño, el único que puede aprobar eso es el ingeniero CQA, y ese ingeniero CQA de campo tiene que tener autorización del diseñador que realizó este proyecto, ¿no? Es por eso que muchas veces
cuando se hace la ingeniería de detalle de un proyecto, durante la construcción se suele contratar a la misma empresa consultora que realizó la ingeniería de detalle para que los acompañe en el aseguramiento de la calidad de ese proyecto durante su construcción. Aquí también durante la construcción se suelen realizar mapeos geotécnicos de diversas zonas para poder cumplir lo que el diseño propone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el diseño dice en este lugar se tiene que verificar que las condiciones geotécnicas sean acordes, que el nivel de que se llegue a un nivel de cimentación adecuado, ¿no? Con algunas características de estos materiales. Entonces, el geotécnico en campo, ¿no? Por parte del proyecto, durante la construcción debería de corroborar con el ingeniero CQA, ¿no? Que estos niveles sean los adecuados, ¿no? Y el ingeniero CQA debería dar su conformidad, ¿no? Durante esta etapa del proyecto también se realiza la instalación de, piezómetros, en este caso serían piezómetros de cuerda vibrante, y se suele instalar instrumentación geotécnica durante esta etapa, ¿no? También se suelen realizar inspecciones, porque recuerda que nos dice que las presas es el 80 o 70% de las veces que una presa falla durante los 5 primeros años durante la construcción. O sea, quiere decir que los colapsos o las fallas que tenemos de las presas también son producidas durante la construcción. Y es ahí donde más se tiene que tener el apoyo del ingeniero geotécnico, ¿no? Durante esta etapa, ¿no? Acá también durante esta etapa se establece quién va a ser el EOR. Más adelante vamos a ver qué es el EOR, pero desde ahora les digo que el EOR es el Engineer of Record, que quiere decir ingeniero de registro. Esta persona es la encargada de llevar el conocimiento de los cambios de diseño de la presa durante toda la vida de la presa. Y no es una empresa, es una persona. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta persona, por ejemplo, tiene unos 70 años y, bueno, lo han puesto como EOR por su experiencia, ¿no? Y, bueno, esta persona muere a los 75 años, ¿no? Usualmente todo el conocimiento que tuvo esta persona se registra año a año y pasa a otra persona, ¿ok? Porque ustedes recuerden que las presas operan por varios años, ¿no? Estamos hablando de décadas. Entonces, no solamente una persona se encarga de esto, se hace una transición entre persona y persona. Tal vez algunos de ustedes lleguen a ser ingenieros de registro en el futuro, ¿no? Más adelante, ¿no? Se suelen tener ingenieros de registro, empresas, a personas con bastante expertise, ¿no? En el ámbito básicamente geotécnico, ¿no? Ok. Durante la operación de la presa se suelen realizar, se suele verificar que las condiciones con las que tú habías diseñado son las correctas, ¿no? O sea, tú asumiste algunas cosas durante el diseño que deberían ser las mismas en operación. Entonces ahí es donde se verifica que todo esto esté acorde, ¿no? Se suele llevar durante este proceso, durante esta etapa, un monitoreo geotécnico exhaustivo, ¿no? De piezómetros, inclinómetros, celdas de asentamiento, hitos, todo tipo de instrumentación geotécnica que tú hayas colocado durante la construcción, durante esta etapa se monitorea. Quiere decir que el ingeniero geotécnico nunca descansa, ¿no? Ha diseñado, ha asegurado la construcción y durante la operación tiene que verificar que los niveles de infiltración, los niveles de deformación sean los adecuados. Y para esto se tienen que establecer niveles de alerta, ¿ya? Y estos niveles de alerta, bueno, esa es otra ingeniería, tienen que ser realizados en un informe de ingeniería. No pueden ser obtenidos a partir de recomendaciones de libros, ¿no? Tienes que ver el comportamiento de los materiales dentro de la presa y cómo está reaccionando los niveles de aguas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Durante esta etapa también se suele hacer inspección y vigilancia. Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo
dentro de la, por ejemplo, de la operación, suele haber un encargado, un técnico en geotecnia, ¿no? Ese técnico suele revisar diariamente algún tipo de eh, suele revisar diariamente las condiciones geotécnicas de la presa, ¿no? Que no ocurra ningún tipo de deformación, que esta persona es la que usualmente verifica el monitoreo geotécnico, ¿no? Pero a veces se dejan a personas que pues tienen un nivel, no son profesionales, es decir, son técnicos nada más. Estas personas no saben interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Durante la presa, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, las gráficas, ¿no? Si es que, por ejemplo, algún piezómetro ya está midiendo niveles de infiltración, esta persona no va a tener conocimiento. Es por eso que se necesitan ingenieros dentro de la presa. Y en la mayoría de los casos esto no se tiene en el Estado. Ok, ok. ¿Se escucha entrecortado? ¿Ahora me escucha? Mm, ¿Se escucha, Al chicos? inicio Pero del más o diseño menos tiene se escucha como recortado. en... Ya, ¿cómo hago? Porque estoy grabando, ojalá que se haya mm, escuchado en la grabación bien. Yo creo que Ahora parece que ha mejorado, ingeniero. Más o menos ha pasado hace unos minutos atrás, pero ahora parece que ha mejorado, ¿no? Hace unos minutos atrás estaba así un poco más, ahora parece que ya está bien. ya, perfecto. Ok. ¿En qué nos quedamos? ¿Escucharon la parte de construcción? Sí, ¿no? La operación, estaba hablando de operación, ¿sí lo llegaron a Sí, escuchar? en operación justo ahí más o menos entrecortó, al final de construcción, inicios de operación más o menos. Ya, perfecto. Entonces, en la parte de operación, como les había mencionado, es donde nosotros tenemos que verificar que las condiciones que hayamos asumido durante el diseño sean las correctas durante la operación, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si en operación son otros los parámetros de diseño que nosotros teníamos que haber hecho durante el diseño, ¿no? Va a ser algo totalmente distinto, ¿no? No vamos a estar preparados con el diseño que habíamos hecho para la operación. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer una nueva ingeniería. En algunos casos se tiene que suspender la operación y hacer una nueva ingeniería eh, para para tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? ¿Ok? En esa etapa también se suele realizar el monitoreo geotécnico de todos los instrumentos geotécnicos que se han instalado en la presa. Se hacen los procesos de inspección y vigilancia, usualmente tienen técnicos en geotecnia en la presa. En la mayoría de los casos solamente tienen técnicos en geotecnia. Estas personas lo único que suelen realizar es ir hasta los puntos de monitoreo y tomar las medidas, pero no realizan una interpretación adecuada, no toman una decisión. Y muchas de las presas del Perú están así. Eso es algo muy crítico, ¿eh? Muy crítico, porque si ustedes se van por alguna presa del Perú, ustedes preguntan si, por favor, quiero conversar con el ingeniero geotécnico, no existe. Te van a traer una persona que no es profesional y es un técnico. Y esta persona, con el poco expertise que tiene, no va a saber tomar una decisión adecuada, ¿no? Es por eso que la mayoría de estas presas en funcionamiento suelen licitar la revisión, ¿no?, de seguridad de la presa, ¿no? Cada 6 meses, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero la idea no es hacer eso, porque estaríamos siendo reactivos. ¿Qué pasaría si tengo que tomar una decisión hoy ante alguna circunstancia que esté pasando? No voy a esperar a 6 meses que alguien venga y me diga qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, se tiene que tener este personal y es algo que está mal llevado, ¿no? Por el Estado, por así decirlo. Las empresas privadas sí tienen sus ingenieros en operación, ¿no? Pero el personal del Estado, debido al límite presupuestal que se le impone año tras año a los diferentes gobiernos regionales, no consideran, ¿no?, o de repente no tienen conocimiento estas personas, ¿no?, que deberían de tener en cuenta ingenieros, ¿no?, dentro de las presas. Es por esto que muchas de estas presas que han sido construidas por el Estado son sobredimensionadas,
porque de esta manera se están asegurando bastante de que pues no ocurran muchas cosas, pero esto no siempre va a ser así, ¿no? Se está gastando mal el presupuesto del Estado y no se está llevando un adecuado control, ¿no? Entonces es algo que tienen que tener en cuenta ustedes. Se establecen en esta etapa los DSIs y los DSR, que son los Dam Safety Inspection y los Dam Safety Review, que es lo que vamos a ver más adelante, ahora no lo voy a explicar. Y se da una continuidad al EOR, ¿no? O sea, el EOR acá se establece y el EOR tiene que estar durante toda la operación brindando, esta persona no brinda ningún soporte técnico, simplemente, bueno, sí brinda un soporte técnico, pero no a profundidad. Esta persona brinda recomendaciones de si es que tiene que haber un cambio en el diseño, si hay un cambio en el diseño, esta persona la prueba, ¿no? Y hay un comité que usualmente es, los panelistas de ese comité son personas con mucha experiencia en el ámbito geotécnico, ¿no? Que recomiendan al EOR hacer algunos cambios en el diseño, etcétera, 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 ¿no? Y usualmente el EOR toma acción en base a estas recomendaciones. Ese es el proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver rápidamente. Aníbal, ¿tú levantaste la mano? Sí, ingeniero, tenía una consulta. El EOR es el ingeniero de registro que dijo, ¿no? Sí, Ya, sí, ya, ingeniero. Tenía otra consulta. Dijo que en operación me parece que se ponía piezómetros de cuerda vibrante principalmente, algo así escuché, me parece. No, mira, los piezómetros de cuerda vibrante, por ser de cuerda vibrante, son usualmente colocados durante la construcción. Más adelante vamos a ver qué se diferencian estos piezómetros de cuerda vibrante de los piezómetros de casa grande, que son tubos abiertos básicamente. O sea, acá lo voy a explicar una vez ahorita. Rápidamente lo explico. Entonces, recuerden que nosotros hacemos la construcción de una presa por etapas, ¿no? Por capas. Entonces, pónganse que estamos haciendo un talud, ¿no? Hemos partido de esta etapa y estamos conformando el talud de una presa, ¿no? Vamos a necesitar hacer capa por capa, ¿no? Pónganse, estas capas son grandes, ¿no? Es algo así. Ya, algo así. Entonces, nosotros necesitamos tener instrumentación dentro del cuerpo de la presa, porque nosotros tenemos diferentes materiales. Nosotros tenemos diferentes materiales dentro de la presa. ¿Sí? Podríamos tener acá un core, ¿no? Y acá tenemos de repente un filtro. No voy a ser muy detalloso en esto, pero nosotros tenemos diferentes materiales. Entonces, dentro de estos materiales necesitamos ver si el nivel de infiltración que tenemos en la presa va a pasar por alguno de estos materiales. ¿Ok? Entonces, durante la construcción, ¿no? Se tienen que instalar estos piezómetros, que usualmente tienen un sensor, ¿ok? Tienen un sensor pequeñísimo que se instala dentro de una capa de material, ¿no? Y vienen con unos cables. Más adelante vamos a ver unos cables. Y todos estos piezómetros se suelen colocar usualmente al mismo nivel en los diferentes materiales, ¿no? Para tratar de captar la reacción o el nivel de infiltración que puedas tener en estos materiales, porque usualmente donde infiltra es en los materiales más drenantes, pero si tú tienes una infiltración que ya pasó la barrera o ya pasó el core, ya estamos, ya estaríamos en otra situación, ¿verdad? Entonces, he ahí que disculpen, este es un cable, ¿no? Y todos van a una misma caseta, por así decirlo. Todos estos cablecitos usualmente van a una misma caseta donde se controlan, ¿no? Y, por ejemplo, no podría haber sido, por ejemplo, no podríamos tener otra manera de incluir piezómetros durante la construcción. No existe, ¿no? Porque cualquier hueco que yo haga lo voy a tapar con la siguiente capa, pero en este caso
Este piezómetro sí nos permite construir. ¿Por qué? Porque es llevado por un cable. Más adelante les voy a detallar cómo funciona, ¿ok? Creo que sí, por ahí detallan en alguna diapositiva cómo funciona esto. Pero los piezómetros que usualmente tenemos para medir los niveles de agua son piezómetros de casa grande, que son tubos abiertos, ¿no? Son en realidad tubos abiertos, ¿no? Que por ejemplo yo quiero medir el nivel de agua, entonces agarro, perforo todo esto y veo hasta dónde va el agua y con un transductor mido, ¿no? Qué profundidad hay desde la cota, el nivel de terreno, o sea, el nivel del casing, hasta el nivel de agua, ¿no? Entonces con eso ya puedo saber más o menos dónde está el nivel de agua, ¿no? Entonces, pero estos de acá no los voy a poder colocar acá, porque este material es muy delicado hacer un pisómetro de casa grande dentro de un core. No es muy recomendable, porque acuérdense de que no tiene que existir vacíos dentro del material de core, porque podría haber un proceso de erosión interna. Entonces, esto está prohibido, ¿no? Hacerse, ¿no? Usualmente los pisómetros de casa grande se suelen realizar en el mismo terreno, ¿no? Aguas abajo de repente, ¿no? De la presa, ¿no? Para verificar, en la mayoría de los casos, para controlar la acidez de las aguas, ¿no? A través del cuerpo de presa, ¿no? Que la infiltración llega, de repente quieren controlar ellos los niveles, ¿no? Porque acuérdense que nosotros tenemos niveles de agua subterránea que deben ser monitoreados y deben ser controlados, ¿no? Debe controlarse la calidad de agua de estos niveles de agua subterránea, de estas aguas subterráneas, ¿no? No tienen que tener en contacto con estos niveles de infiltración, ¿no? Entonces, se suelen incluir piezómetros Casagrande aguas abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces, la mayoría de piezómetros que están dentro de la presa son piezómetros de cuerda vibrante que se suelen construir durante la construcción, ¿no? Por ejemplo, en la cota 3100 yo pongo varios pesómetros. Y ahí tengo que ir a la cota 3120, ¿no? Por acá, ¿no? Entonces también pongo varios pesómetros. Más adelante vamos a ver un reporte de monitoreo en donde ustedes van a poder ver los diferentes escenarios, ¿no? Muchas veces no se suele construir solamente un piezómetro, se ponen pares, ¿no? Es algo que se suele hacer, pero básicamente tendríamos que contar con el presupuesto, ¿no? Ok, Aníbal, espero haber respondido tu consulta. Sí, sí, ingeniero. Dijo cuerda vibrante durante la construcción y en la operación el de Casa Grande, ¿no? También puedes construir, bueno, sí, casi el 100% de las veces es durante la construcción el piezómetro de cuerda vibrante, ¿no? El 100%. Durante la operación suelen hacerse piezómetros Casagrande, eso sí es cierto, ¿no? Porque ya no tendrías que tener en cuenta un piezómetro de cuerda vibrante, tendrías que excavar y volver a construir, no, ya sería innecesario, ¿no? Ok, vamos a pasar al Ok, siguiente ingeniero, tema. gracias. Entonces, vamos a ver. Sí me están escuchando porque yo los escucho desfasados, ¿ah? No sé, me da un poco de miedo que no me estén escuchando. Sí está grabando, ¿no? A ver, sí Sí, se está ingeniero. grabando. Ok. Rato se escucha un poco Ya, entrecortado, ok. pero es por ratos y luego como que se normaliza. Si yo salgo de la reunión, creo que se va a perder la grabación. Eso es lo que... Y no sé, porque la vez pasada, cuando hice eso, la grabación terminó en la segunda persona que entró al Meet. O sea, yo ya no era el originador de la grabación y esa persona tendría que dar los permisos. Como que se desconfigura todo. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, y no si podemos quizás hacer. salimos y volvemos Nos a entrar salimos todos, todos. usted nomás se queda. Ya, yo normal. Está bien. A ver, salgan todos y vuelvan a entrar.
Aníbal, ¿me escuchas bien ahora sí? Sí, sí, lo escucho, ingeniero. Ahora sí está un poco mejor, parece. Creo que sí, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está mejor? Sí, es mejor, ingeniero. Creo que sí, ingeniero. Ya, a ver, voy a seguir y ustedes me dicen. Ya, voy a esperar a sus compañeros un momento. O si no, hagamos algo, como ya vamos a entrar a otro tema, tengamos un break de 5 minutos, ¿ok? Y volvemos a entrar todos. ¿Está bien? Yo voy a salir también. Estoy bien, Ya está bien, ingeniero. ingeniero.